Paz y alegría en Jesús y María. Bienvenidos, hermanitos. Gracias por estar aquí nuevamente para poder compartir un día más de catequesis. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy estará con nosotros Manuel de Jesús. Y pues nos trae un tema, una enseñanza muy hermosa. Él nos va a hablar sobre nuestra Santísima Madre, sobre los títulos de corredentora, abogada y medianera. Y bueno, pues no sin antes, vamos a iniciar primero, como siempre, con la invocación del Espíritu Santo, y para esto le pedimos al Padre Martín del Fiat Divino, que está aquí con nosotros, que nos haga el favor de invocar a Dios Espíritu Santo. Bienvenido, Padre, muchísimas gracias por estar aquí. Bien, buenas noches. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para ajustarse a nuestro Señor. Amén. Divino Esposo de María Santísima, mi Dios y Señor Espíritu Santo, que enciende en cada alma el fuego de un nuevo Pentecostés, para que nos consagres como apóstoles del corazón doloroso e inmaculado de María, y apoyo, protege con católica, salva las almas del mundo, y realiza el reino inflamado de amor de los corazones unidos de Jesús y María. Amén. Amén. Y bueno, hermanitos, quiero leerles un versículo que es tomado de Hechos, capítulo 2, versículo del 17 al 18. Dice: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Palabra de Dios. También, bueno, quiero hacer referencia sobre una breve presentación sobre Manuel de Jesús. Está escrita por nuestro director espiritual, y él nos comenta también en la presentación que hace acerca de Manuel de Jesús. Él nos dice que a través de los siglos Dios ha suscitado en su iglesia instrumentos proféticos que fueron en su momento perseguidos, difamados, censurados, y muchos otros fueron martirizados por su fe. Cuando un profeta es auténtico, Dios no lo libra de la cruz, pero se encarga a su tiempo de mostrar su autenticidad. La lista en la Iglesia Católica es larga, sobre todo en cuanto corresponde a las revelaciones privadas. Por ejemplo, costó siglos que la devoción al corazón de Jesús fuese aceptada a nivel universal. Los 4 grandes dogmas marianos fueron un largo proceso de controversias teológicas antes que la Iglesia proclamase su definición. Más reciente tenemos las revelaciones de Fátima, que aun cuando no sea dogma de fe creer en sus apariciones, no se puede negar el impacto universal y sobre todo en la Iglesia. De ella se refirió el Papa emérito Benedicto XVI, quien afirmaba que Fátima es un tema no conocido. Es ahí en Fátima donde se profetizó el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ella se presenta con dolor,
en medio de la Primera Guerra Mundial, te advierte que si no obedecen su pedido como embajadora del Padre Dios, vendría una guerra peor, como ocurriría en la Segunda Guerra Mundial. Suplicó que dejáramos de ofender a su hijo, que estaba demasiado ofendido. Y casi para concluir, nuestro director espiritual comenta, los mensajes conocidos como últimos llamados de amor y conversión a la humanidad son una recapitulación de todas las manifestaciones que están en fidelidad al magisterio de la Iglesia y sometidos a su juicio definitivo. El instrumento que Dios eligió para esta misión se llama Manuel de Jesús, quien desde niño ha sido favorecido de gracias místicas. Hasta hace poco tiempo estuvo en anonimato. El 9 de abril del 2015 el Señor Jesús le dice, los rayos de mi misericordia abrazarán al mundo entero, que con amor que brota de mi sagrado corazón, disiparé todo el mal y las tristezas de aquellas almas que acepten mis palabras con la santa fe. Y un año antes de que el Papa Francisco proclamase el año de la misericordia, recibe el siguiente llamado. Mis queridos hijos, estamos en los tiempos de la misericordia, donde vendré a reunir a mi pueblo fiel, a aquellos que han tenido un encuentro vivo conmigo. Seré yo quien reuniré a mi rebaño, junto a la divina pastora de las almas, que las conducirá, guiará y enseñará la gloria de mi reino, extendiéndose como una llama de amor en todos los corazones que crean en mí. Oren, oren y oren. Y bueno, es así como damos la bienvenida a nuestro coordinador mundial del apostolado de los corazones unidos de Jesús y María. Bienvenido, Manuelito. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Paz y alegría en Jesús y María, queridísimos hermanos, es una alegría grande para mí poder compartir con ustedes este momento de reflexión y de amor en honor a Nuestra Señora y por supuesto al centro, al Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. Y como decía nuestra hermanita Jessica, coordinadora del apostolado por gracia de Dios en Panamá, eh, somos una obra suscitada por Dios Padre como un regalo para los corazones de Jesús y de María. Somos un regalo de almas para Jesús y Nuestra Señora, entregados por las manos del Padre a ellos. Y eso es lo más lindo que nos puede otorgar el Señor. Convertirnos en pequeñas hostias a nosotros para calmar la sed de Jesús, que indudablemente es la sed de María. Por eso cuando el Señor dice en la cruz, teságena, que significa tengo sed, no se refería a la sed del agua, sino a la sed profunda del alma, de plenitud, de Dios. Y Jesús, que era Dios, tenía sed, pero no de Dios, sino de nosotros. Y lógicamente nuestra madre participó de esa sed porque participó de ese dolor. Y la primera en querer la gloria del Hijo es la madre. Entonces, somos un regalo de Dios Padre tierno y misericordioso,
un ramillete de almas recogidas por el Padre y regaladas al Señor y a Nuestra Señora como una ofrenda de alma hostia para consolar sus corazones y para exclamar fiat también. Y con inmensa alegría se me ha confiado hablar de un tema muy importante: María, corredentora, abogada y mediadora de las gracias. Y quisiera iniciar esta catequesis con una lectura bíblica breve que nos va a ayudar mucho. La palabra de Dios, que siempre es viva y que siempre es eficaz, nos va a ayudar mucho a entender este tema también. En Colosenses capítulo 1 encontramos este texto bíblico en el versículo 24 del apóstol San Pablo. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridísimos hermanos, en primer lugar, debemos entender que el apostolado es hijo de la iglesia. Para el apostolado, la iglesia es madre y maestra, y nosotros somos hijos de esta madre y somos discípulos de esta maestra, que es la iglesia, esposa del Cordero, la esposa de Jesucristo, y de la cual nosotros somos miembros bautizados de esa iglesia, bautizados con la sangre del Hijo derramada en la cruz, y ese bautismo de sangre que se ha concretizado en el signo visible del bautismo. Entonces somos parte de ese mismo cuerpo. Y recuerden lo que dice la Sagrada Escritura: nadie puede atentar contra su propio cuerpo. Entonces, de tal modo que como hijos de la iglesia reconocemos en ella el don del Espíritu Santo también. El documento Mater Populi Fidelis, la madre del pueblo fiel, contempla con afecto y admiración en María
la expresión más perfecta de su acción que transforma nuestra humanidad. Ella es la manifestación femenina de todo cuanto puede obrar la gracia de Cristo en un ser humano. Ante semejante hermosura, movidos por el amor, muchos fieles han procurado referirse a la Madre con palabras bellas que exaltan su lugar peculiar junto a Cristo. Es tan importante como la tradición de la Iglesia, desde los primeros cristianos, la han llamado la Theotokos. Y no solo significa esa palabra en sí misma, Teo, Dios, tocos, madre, ser madre de Dios. Significa todo el ser ontológico de la persona. Es decir, es Theotokos no solo, y discúlpenme la expresión, pero para que se entienda la realidad cruda y humana, no solo es madre de Dios porque parió al Hijo, no, ella es madre de Dios porque concibió en ella al Hijo entero. Y al concebir al Hijo entero, a la palabra eterna, al Verbo, la palabra por las que todas las cosas fueron hechas, pronunciadas por el Padre, no solo la Madre concibe al Hijo, sino que en sí misma habitó la comunión trinitaria, porque Dios Padre la saludó a través del arcángel Gabriel. Dios Padre se acercó a ella a través del arcángel y le dijo el arcángel, Dios te salve, que siempre me gusta recordar que ese Dios te salve no significa en lo absoluto Dios salve a María, no significa nada con la salvación. Decir Dios te salve María no significa absolutamente nada de salvar un alma. En la traducción del hebreo al griego y del griego al latín, Dios te salve significa Dios te saluda, María. Dios te saluda, Dios te saluda. Por eso la mejor forma de saludar a Nuestra Señora es con el Ave María, el salve, porque el salve eso significa saludo, te saludo. Entonces, ese es un gran error con los cuales muchos confundidos y a veces hasta con cierto desprecio a la persona de Nuestra Señora, creen que Nuestra Señora necesitaba una exhortación a la conversión porque no iba a ser salvada. Muchos toman como diciendo que Dios quería salvar a María cuando la traducción original y la palabra usada por el ángel es Dios te saluda María. Llena eres de gracia, completa, plena.
No te hace falta nada de gracia. Toda la gracia está en vos. El Señor está contigo. Y recordemos que nosotros creemos en un Señor que es Trinidad. Este Señor es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. La Trinidad habitó en María en el momento de la encarnación del Hijo. Entonces, el Padre saluda a María. El Espíritu Santo fecunda biológicamente el vientre de Nuestra Señora. Deposita en ese vientre purísimo y que por cierto mañana iniciamos nuestra devoción y no es solo devoción de piedad, sino nuestro propio proceso de gestación real en fe en María. Deposita el Espíritu Santo en el inmaculado vientre de Nuestra Señora la semilla divina del Verbo, de la palabra. Toda palabra salida del corazón, por decirlo de este modo, de la mente, de la inteligencia, de la razón, de la conciencia del Padre Dios, toda palabra pensada y dicha por el Padre se concentra en el vientre de María. Por eso, con justa razón, San Luis de Montfort llama a nuestro Señor Jesucristo la sabiduría encarnada, porque toda la sapiencia del Padre Dios, tierno y misericordioso, se hizo carne y se hizo sangre en un vientre humano, pero no por ser humano es cualquier vientre. Cuidado con eso. Es la elegida desde toda la eternidad. ¿Y cómo lo sabemos? Muy fácil. Nos podemos ir a Biblias de versión católicas y a Biblias no católicas. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y tu linaje. Ella aplastará tu cabeza, mientras tú le aplastarás, mientras tú intentarás morder su talón. Luego seguimos avanzando en la escritura y encontramos al profeta Isaías, un gran santo de los santos de Dios. Y el profeta Isaías nos da esta señal. Una virgen dará a luz y le pondrá por nombre Emmanuel. Con esas dos citas bíblicas es suficiente para que entendamos que Nuestra Señora no fue una doncella escogida al azar. Punto número uno, no fue una mujer cualquiera. Punto número dos, Dios Padre no necesitaba escoger a ningún ser humano para la obra de salvación. No necesitaba escoger ni a varón ni a mujer, ni virgen ni casto, ni matrimonios. Él no necesitaba escoger a nadie. Sin embargo, quiso abajarse por medio de la persona de María.
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia en plenitud. No necesitan, no necesitaron y jamás necesitarán de nadie para salvar a una persona. Sin embargo, el Dios Altísimo y Todopoderoso también es el más perfecto en la vida de las virtudes. Y Él con toda humildad quería salvar a los hombres que Él creó para amarle y servirle y vivir en comunión con Él. Así como nos llamó a nosotros de la nada al existir, y muchas veces no encontramos la razón del estar aquí. Vemos ahora tantos problemas de tanta depresión, tristezas, ansiedades, complejos y traumas, pero no entendemos que fuimos llamados de la nada solo por amor puro, nada más que por amor. Y la respuesta a nuestras grandes preguntas existenciales: ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Para qué nací? ¿Para sufrir? ¿Para llorar? ¿Para morir? Eso no es la respuesta. La respuesta es que fuimos creados para amar, adorar y reflejar el don trinitario aquí en la tierra y unirnos eternamente a Él en la vida eterna. Y si tuviéramos muy presente que este es el horizonte de nuestra vida, la verdad que no existiría necesidad de nada más, porque el Padre creó todo para el Hijo y nosotros fuimos creados por el Padre para el Hijo y para amar y adorar al Hijo y para amar y adorar al Padre y al Espíritu. Entonces es importantísimo entender que Nuestra Señora fue llamada desde el principio del mundo como la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente y como la Virgen que daría a luz al Emmanuel. Entendiendo que Nuestra Señora no es cualquier mujer, sino un plan perfecto por Dios, entendemos también que Dios tiene un plan de salvación y no iba a permitir que su plan de amor por la desobediencia fuera destruido. Recuerdo en una de las experiencias que indignamente he vivido, ver a Adán y Eva antes del pecado, y eran personas
hermosas, físicamente altas, blancas, cabellos dorados, ojos verdes azulados. Eran hermosos. En pocas palabras, eran hermosísimos. Y la prueba de fe, porque Dios no les quitó o no los creó sin el don de la voluntad y de la libertad. Los hizo casi igual a los ángeles, dice la Escritura. Lo único que tenemos son nuestras limitaciones corporales, que no podemos volar ni ser transparentes y que necesitamos alimentarnos y descansar. Pero nuestra conciencia, nuestra alma, nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestra esencia son propiedades divinas, son potencias dadas por una inteligencia mayor, dirían los filósofos. Entonces el Señor los creó con todas las capacidades de los ángeles, la capacidad de elegir, de decidir, de razonar, de entender, de tomar decisiones. Y la decisión de Adán y Eva fue comer del fruto. La prueba no era el árbol y la prueba no era el fruto. La prueba era la acción de Adán y Eva, de hacerlo obedeciendo a Satanás o no hacerlo, confiando en lo que el Padre Creador ya les había dicho. Solamente fue un breve examen de conciencia, el primer examen de conciencia, la primer prueba de conciencia. De este árbol no pueden comer. Y sabiendo que de ese árbol no podían comer, comieron. Ya luego sabemos la historia de Adán culpando a Eva, de Eva culpando a la serpiente, y al final el Señor los expulsa del paraíso, no como castigo, sino como consecuencia de sus actos. Esto es muy importante saberlo. No los expulsó como un Dios que castiga y se venga, sino como un Dios que sabe que ellos decidieron y tomaron libremente su acción en desobediencia. Y el Padre, en cierta forma, respetó su conciencia. Y al expulsarlos del paraíso solo fueron las consecuencias de un acto muy bien pensado, de un acto muy bien razonado y de una voluntad muy bien ejercida, lamentablemente, para la desobediencia. La Lumen Gentium, numeral 56, nos dice a todos, la Iglesia, Madre y Maestra, el Padre de las misericordias, quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera la encarnación, para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, Eva, así también otra mujer contribuyera a la vida,
María, Madre de Dios. Y luego me gusta mucho lo que dice San Irineo. María desató el nudo con la que nos ató Eva. María desató el nudo con su obediencia, del nudo de la desobediencia que nos impuso Eva. En cierta forma, María viene a reparar el linaje humano, como decía el documento de la Mater Populo Fidelis. Y siempre me gusta basarme en la iglesia, porque al final la iglesia, que es la esposa del Espíritu Santo, por más que quieran arrancarla de la vid verdadera, nunca podrá confundir. Dice, María es la manifestación femenina de todo cuanto puede obrar la gracia de Cristo en el ser humano. En cierto aspecto, toda la descendencia femenina de Eva fue reparada por la pureza inmaculada y femenina de la Madre de Dios. Y lo dice el documento. Esta participación de María, dice el documento Mater Populo Fidelis, en la obra salvadora de Cristo, está testiguada en las Escrituras que presentan el acontecimiento salvador realizado en Jesucristo como una promesa en los escritos del Antiguo Testamento. Y vuelve a mencionar el documento a Génesis, a Isaías, y como una realización del Nuevo Testamento. En Génesis 3:15, María se vislumbra como la mujer que participa en la victoria definitiva contra la serpiente. Oigan, qué hermoso lo que dice el documento. María participa en la victoria definitiva contra la serpiente. Por eso llama la atención que Jesús se dirija a María llamándola mujer en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26. En el Calvario, mujer, ahí tienes a tu hijo. En Caná, Jesús la vuelve a llamar mujer. San Juan 2:4, remitiendo a María y a la función junto con él en la hora de la cruz. Quiero seguir con el documento en el numeral 6. Allí, en la hora de la cruz, aparece la cooperación de María que vuelve a dar el sí de la anunciación. María dijo sí en Nazaret y dijo sí en el Calvario. Y en ese momento sagrado, el Evangelio pasa de colocar en los labios de Jesús la palabra mujer, a presentarla como madre,
San Juan capítulo 19, versículo 27. He ahí a tu madre. Cuando el Evangelio explica que como respuesta el discípulo que nos representa a todos la recibió, utiliza el verbo lámbano, que en el Evangelio asume el sentido de acoger desde la fe, es decir, la acogió como esa madre lámbano en la fe, madre en la fe, madre espiritual. En el mismo verbo que utiliza el cuarto evangelio para expresar que la luz vino a los suyos y los suyos no la acogieron, no la lámbano, no la acogimos. Es decir, Juan el discípulo ocupaba nuestro lugar junto a María, la acogió como la madre en la lámbano, en la fe, y solo después de entregarnos a María como madre, Jesús reconocerá que ya todo estaba cumplido. Es decir, y hasta el darnos a María como madre era parte del plan para que al momento de expirar el Señor dijera, ya todo lo realicé. Esta solemne alusión del cumplimiento no impide interpretar de manera superficial, efímera o fría la maternidad de la Madre de Dios y la Madre nuestra con respecto a la parte en la que cumple el plan divino, donde se realiza la Pascua de Cristo. Y en un sentido semejante, Apocalipsis 12 presenta a aquella mujer como la que está vestida de sol. En Apocalipsis 12, versículo 5, la presenta como madre del Mesías. Y en Apocalipsis 12, versículo 17, la presenta como madre del resto de los hijos. En cierta forma, el mismo documento que nos lleva a este tema nos invita a comprender la misión corredentora. Luego se ha dicho que no le llamemos públicamente corredentora, pero no ha dicho que no lo es. Importante esto. Han pedido que no la declaremos públicamente corredentora, pero no lo han prohibido. ¿Por qué? Y la respuesta es sencilla, queridos hermanos, porque si lo prohíben en palabras más vulgares de mi parte, es tirar a la basura, en primer lugar, las sagradas escrituras, el mandamiento mariano de Jesús. ¿Cuál es el mandamiento mariano de Jesús? He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Meditamos mucho del mandamiento del amor y es importante hacerlo, pero no meditamos, pero nos olvidamos e incluso no sabíamos que Jesucristo nos dejó un mandamiento referido
a la Madre de Dios. He ahí a tu Madre, el mandamiento mariano de Dios Hijo. Entonces, también es tirar a la basura la doctrina de nuestra Madre y Maestra, la Iglesia, porque no es un solo Santo Padre, no es una sola enseñanza patrística, no es una sola fuente de tradición eclesiástica milenaria, no es un solo texto dentro de la obra de la Iglesia que menciona a María como corredentora. Por lo tanto, prohibir, y vuelvo a aclarar, el documento no prohíbe, solo orienta. Decir que María es corredentora, pero al prohibirlo, estaríamos entonces desperdiciando la doctrina magisterial de la Iglesia, de las Sagradas Escrituras, de los santos padres y de los santos de la Iglesia, porque tampoco existe un santo que haya sido maestro de vida mariana que no haya afirmado que María es corredentora. Lo dice la Santa Madre Teresa de Calcuta. Lo dice el Papa San Juan Pablo II como Papa y como marianos. Lo dice nuestro Padre Espiritual San Luis de Montfort. Lo dice San Maximiliano María Kolbe, el Padre Pío, y entre muchos, muchos santos. Y no es posible entonces que San Ireneo de León, que San Efrén, que los padres del desierto, que Génesis, que San Isaías profeta, que San Juan en Apocalipsis, que la doctrina de la Iglesia esté durante más de 2000 años confundida o errónea, cuando la que habla con voz de fuego lo habla porque el Espíritu Santo así se lo inspiró. Por eso, vuelvo a recalcar, no está prohibido llamar a María corredentora. Sí está orientado declararla públicamente para evitar errores en la fe. Pero todo buen católico formado, como ustedes, como yo, sabemos que María no es corredentora semejante a Cristo. No, María es corredentora en colaboración de Cristo. De tal modo que les pregunto y me pregunto yo mismo a modo de meditación, ¿será que el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses estaba desobedeciendo? ¿Será que el apóstol San Pablo estaba confundido? ¿Será que el apóstol San Pablo estaba haciendo mal? Porque él dice a los colosenses, completo en mi carlos lo que falta a la pasión de Cristo. Y por ende sabemos que nadie, nada puede ya completar lo que hizo perfectamente el Hijo.
Sin embargo, al apóstol Pablo le entendemos cuando nos dice que a él completa lo que falta a la pasión de Jesucristo, por lo que sufre, pero no porque San Pablo nos salve. Importante, por lo que sufre, pero no porque nos salve. Entonces, del mismo modo, entendemos que María es corredentora, por lo que sufrió y por lo que sufre, pero no porque ella nos salva. Y en cierto caso, vamos a las Escrituras nuevamente, en el Evangelio de San Juan, en la boda de Caná. Le dicen a la Madre de Dios, no tienen vino. Y Nuestra Señora responde, hijo, no tienen vino. Y la respuesta de Jesús fue, mujer, a ti y a mí, ¿qué nos importa que haya o no haya vino? ¿Qué nos interesa? No nos debe importar. La madre no dice que se sentó con él a platicarlo, a decidirlo, a discutirlo. No, la madre, como madre, se dirige a los servidores y ¿qué les dice? Hagan lo que Él les diga. Jesús convirtió el agua en vino y los discípulos creyeron en Él. Bendito sea Dios. Los discípulos creyeron en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la madre no le preguntó si había llegado su hora o si no había llegado aún. No le preguntó si quería o no quería. La madre solamente dijo, hagan lo que él les diga. En cierta forma, la maternidad de Nuestra Señora comprometió al Hijo. Pero no solo es el Santo Padre Benedicto XVI, Von Baltasar, teólogo mariano, y San Juan Pablo II llaman a este pasaje la hora de la redención, porque María adelantó la hora, porque le dijo el Hijo a la madre, a ti y a mí que si mi hora no ha llegado, y a la madre no le importó que la hora todavía no fuera. En realidad no le importó. La madre solo quería consolar a aquellos hijos suyos en Caná y adelantó la obra. Entonces, en cierta forma, María adelantó la hora. Y si ustedes no solo se quedan con esta catequesis, sino que investigan en los documentos de la Iglesia y en las Sagradas Escrituras y buscan la obra de Jesús, van a entender y van a comprender y van a leer que la hora de Jesús se refiere a la hora de la cruz, a la hora de la redención, a la hora de la Pascua de Jesús, la hora que nos salva. Esa es la palabra, la hora que nos salva. Y esa hora la adelantó María, la Madre de Dios. Por lo tanto, más que San Pablo mismo, María sí
es copartícipe de la hora de la salvación. Y entiéndase, no porque ella tiene los méritos, no porque ella tiene la capacidad ni el poder, no, es porque fue unida por misericordia, elegida desde la eternidad a la misión salvadora del Hijo. Y por ser unida al Hijo, ella no pidió ser madre de Dios. Ella no quiso ser madre de Dios. Ella fue llamada y preguntada por el arcángel que iba a ser madre de Dios. Y ella plenamente, decididamente y con libertad, como lo hiciera Eva, ella dijo, hágase. Eva, con toda la capacidad intelectual, moral, humana, dijo, me como el fruto y desobedezco. Y María, con toda la capacidad humana, intelectual, moral y racional, también dijo, hágase. Yo digo sí al plan de Dios. Por lo tanto, es en primer lugar corredentora. Y vuelvo a repetirlo, no porque tenga méritos propios, sino porque fue unida al misterio sin ella buscarlo. ¿Dónde lo vemos? Cuando el ángel se le aparece y se da la encarnación. Entonces, la madre adelanta la hora del Hijo y el Hijo manifiesta su gloria, convirtiendo el agua en vino. Y los discípulos creyeron en él. Así de sencillo. Entonces, punto número 2. La primera testigo, porque acuérdense que la iglesia tiene 3 fuentes. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, el magisterio de la iglesia desde los apóstoles hasta el Papa León XIV y la sagrada tradición desde las primeras comunidades cristianas de Jerusalén, de Roma, de Antioquía, de los padres del desierto, hasta nuestros días. 3 fuentes alimentan a la iglesia: la Sagrada Escritura, la tradición y la doctrina. Y la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, patrística, eclesiológica y la doctrina nos señalan que la primera testigo de que Jesús es hijo de Dios es María. ¿Cómo iba a saber San Lucas, que es el que más nos revela este misterio en el Evangelio de San Lucas? ¿Cómo iba a saber San Lucas cómo el Hijo de Dios vino a la tierra? ¿Cómo iba a saberlo? ¿Quién se lo habría contado? ¿Quién se lo profetizó? ¿Cómo? Porque profeta, hermanitos, hermanitas, profeta no es hablar de lo que viene en el futuro. Profeta es el que anuncia hoy la salvación,
Ese es el profeta. Y María, como profeta, le anunció a Lucas, le dictó a Lucas, le escribió a Lucas, y me gusta contemplarlo a Lucas en la casa de Nuestra Señora, en Jerusalén y en Éfeso, sentado a la par de la Gran Madre y Reina nuestra, con un pergamino, viendo el rostro de la Madre de Dios, y que Nuestra Señora le estuviera diciendo: el ángel vino a mí y me dijo que lo que iba a tener en mi vientre y darlo como hijo era el Hijo de Dios, era el Mesías de Israel. Entonces, la primera testigo de salvación es María. Por María sabemos que Jesús es hijo de Dios. Bendito sea Dios. Por María sabemos que el Hijo de Dios vino a nosotros en una mujer en la plenitud de los tiempos, lo reafirma San Pablo, y San Pablo es un gran amante de la Virgen, porque incluso me ha dicho Nuestra Señora que San Pablo se acercó a ella en Jerusalén para pedirle perdón por haber perseguido a los cristianos después de la muerte de San Esteban. Por María, y no lo olviden, amados hermanos, grábenlo, graben esto con fuego en su corazón. Por María, la Iglesia Católica Universal, tanto de Oriente y de Occidente, y por María, todas las demás denominaciones cristianas que han existido, que existen, que existirán, y que oramos para que vuelvan a casa, y que declaran que Jesús es hijo de Dios. Por María saben que Jesús es hijo de Dios, aunque no acepten que la primera testigo de que el Hijo de Dios es Jesucristo es María, porque ella fue la primera en recibir la palabra de que el Hijo de Dios se haría hombre en ella y ella nos daría el Hijo para redimirnos. Entonces, quieran o no quieran, la primera testigo de que Jesús es Hijo de Dios es María. Lo dice San Lucas, y San Lucas lo escribe porque lo escucha de Nuestra Señora. María es la primera testigo y es la que adelanta la obra de salvación en Caná. Y por eso los discípulos creyeron en él, por María. Y por eso San Lucas nos deja el Evangelio diciendo que el Hijo de Dios se hizo hombre por María. Y por eso el apóstol San Pablo nos dice que en la plenitud de los tiempos envió a Dios a su Hijo, nacido de una mujer, por María. María es corredentora porque adelanta la hora. María es mediadora porque adelanta la hora. Y María es abogada porque adelanta la hora. Corredentora porque adelanta la obra de la redención, no porque ella tenga los méritos, amados hermanos, no, sino porque ella con su fe hizo que el Hijo se manifestara para nosotros. Es mediadora porque nos dio al Hijo, a la palabra, a la sabiduría que estaba en la mente del Padre. Toda esa palabra profunda, infinita, insondable, incomprensible, que jamás podremos contener, que estaba en el Padre. Con esa palabra, el Padre creó todas las cosas. Todo ese poder de la palabra del Padre
descendió por medio del Espíritu Santo a esa pequeña niña, a esa pequeña mujer, a esa doncella. Se hizo medio, se hizo puente, se hizo encuentro. Aquella tienda donde el pueblo de Israel en el desierto se encontraba con Dios Padre, ya no existe en el desierto y ya no existe en la tienda, en las varas, en los telones que hacían los israelitas para encontrar en la tienda del encuentro la alianza y a Dios Padre. No, eso ya no existe, ya no es el Antiguo Testamento. Ahora la tienda del encuentro es María. Por María yo me encuentro con el Hijo, por María la humanidad se encontró con el Hijo, por María el hombre se abrazó con Dios, por María Dios se abrazó con el hombre, por María la humanidad se reconcilió con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Lógicamente hablo de la encarnación. Hubo una reconciliación entre Dios y el hombre en Nazaret, pero esa reconciliación todavía no era perfecta, pero María fue precursora de esa reconciliación, como San Juan Bautista fue precursor del anuncio del Evangelio, porque la reconciliación perfecta ya la haría nuestro amado Salvador el Jueves Santo, dándonos la Eucaristía, extendiendo esa Santa Misa hasta el Viernes Santo, con su expiración en la cruz. Esa es la reconciliación perfecta, pero esa reconciliación perfecta tuvo una precursora, Nazaret, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y después de Nazaret, ¿qué hizo Jesús? Ya grande, ya hombre. Sanó a los enfermos, abrazó a los no deseados, curó a los leprosos, se sentó a comer con prostitutas y recaudadores de impuestos. Llevó al paraíso a un ladrón condenado. ¿Y por qué lo hizo Jesús? Porque María en Caná adelantó su hora. Bendita sea la Madre de Dios. Y ella por eso es corredentora, es abogada, es mediadora. Aunque no se quiera aceptar públicamente para evitar conflictos con la unión de los cristianos, pero es una verdad que no se puede esconder. Sin embargo, como apostolado, es una verdad por la que no vamos a pelear nunca jamás. La iglesia es nuestra madre y maestra, y el apostolado es hijo de la iglesia, y el apostolado es discípulo de la iglesia. Jamás olvidemos esto. Pero esto no nos impide en absoluto y de ninguna forma ofrecer nuestras Ave Marías y llamarla nuestra corredentora y declarar dentro de la obra que el corazón doloroso e inmaculado de la Madre de Dios es corredentora, es abogada, es mediadora.
Y no porque lo dice el apostolado o porque lo diga la coordinación mundial, mucho menos porque lo diga un muchacho ahí. No, lo dice la iglesia, lo dicen los santos y lo dice la palabra de Dios. La mujer, la mujer, he ahí a tu madre, la mujer. Y ya quiero ir finalizando. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, nos dice San Pablo, el grande San Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijo de Dios. Para terminar, San Pablo, este apóstol grande, les explica a a la comunidad de Galicia, los Gálatas, que los judíos esperaban a su Redentor. Los judíos estaban bajo la ley, sometidos a la ley. Ellos esperaban por la ley a Goel, Goel, G-O-E-L, Goel. ¿Qué significa Goel? El pariente redentor, el familiar redentor, el semejante redentor, el otro judío que lleva mi sangre, que es pariente mío, pero que va a ser mi redentor. Eso significa Goel, el pariente que lo iba a redimir. En pocas palabras, es decir, se los explico de manera sencilla, es decir, tenemos un enfermo en nuestra familia y tenemos dentro de nuestra familia un médico. Entonces, el médico que lleva mi sangre, que es mi pariente, que incluso puede tener algún mismo apellido, incluso nombre que yo, ese médico familiar mío vendrá a darnos la cura. Eso era el Goel, un judío del pueblo judío que compartía sangre judía que redimiría a los judíos. La espera de los judíos por su pariente redentor se menciona a lo largo de la Biblia. Isaías, Zacarías, los Salmos, Moisés describen al Mesías Goel, al Mesías redentor, pero a la vez familiar, nuestro, propio del pueblo. Isaías 53 detalla a este redentor y el sufrimiento que padecería, y lo conocemos como el siervo doliente. Jesús redimió a los pecadores mediante la pasión, muerte y resurrección, y este misterio pascual ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. Dios Padre tierno y misericordioso ha brindado a la humanidad numerosas oportunidades para profundizar en la comprensión a través de los tiempos. En la ley mosaica, el pariente redentor es uno de los ejemplos. En la palabra hebrea Goel se traduce como el pariente que nos redime. El pariente redentor es el familiar varón, primogénito, más cercano a los miembros de la familia que sufren alguna injusticia, como les ponía el ejemplo del médico. Y tenía 4 tareas principales. La redención que se obtiene, el cumplir de cada una de estas 4 tareas, prefigura
la redención obtenida por Jesús, dada por Jesús a nosotros. Deuteronomio 25 del 5 al 10. La primera, casarse con la viuda de mi hermano. Y esto lo vemos en Ruth, en Boz. Él pide a los ancianos Boz, ¿verdad?, de la comunidad, un permiso especial para cumplir con el deber del pariente redentor para que Ruth no fuera viuda. Esta es una prefiguración de Jesús. Y lo dice el profeta Oseas. Israel para mí es mi esposa. Y yo, Dios Padre, soy el esposo de Israel. Dile, Oseas, dile a Israel que son mi esposa. Y los quiero llevar al desierto. Y quiero hablarles al oído. Y quiero enamorarlos porque ustedes son mi esposa. Y yo su esposo, dice Dios Padre a Oseas, al profeta San Oseas, que también tiene una fecha litúrgica, San Oseas, para celebrarlo, que Él ore por nosotros. Jesús, divino Dios Hijo y no humano, se digna asumir nuestra naturaleza para tomar a la Iglesia universal, no solo a Israel, a toda la Iglesia como la esposa redimida. Es decir, en, lo pongo en ejemplo nada más. Nosotros somos la pequeña Ruth. Tú, yo, somos la pequeña Ruth, abandonada, desolada, sin apoyo. Somos las almas viudas del esposo, no tenemos el esposo. Pero viene el divino Booz, viene el divino Jesucristo a decirle al consejo, a decirle al Padre y al Espíritu Santo que quiere tomar a esa pequeña Ruth como su esposa, que está viuda, desolada, triste, abandonada, y la quiere tomar como esposa para darle amor, para darle dignidad, para darle nombre. Eso hizo Jesús con la humanidad. La segunda función del pariente redentor es rescatar al miembro de la familia vendido como esclavo. Lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 25, versículos 47 y 49. El paralelismo entre el pariente redentor y de Jesús es evidente. Se suele describir a los seres humanos como esclavos del pecado. Mediante los misterios de la Pascua, Jesús nos ha redimido, como proclama el exulte de la vigilia pascual. Oh amor, oh caridad inefable, para rescatar a un esclavo, entregaste a tu Hijo. En tercer lugar, cuando alguien de la familia vende la propiedad familiar, la herencia que recibió de la tierra prometida, el pariente redentor recupera la herencia. Levítico, capítulo 25, versículos 25 al 28. Jesús cumple, trasciende esto al ofrecer a los pecadores una herencia mejor que la justicia del jardín del Edén, la cual perdieron Adán y Eva. ¿Y qué es mejor que vivir en el Edén otra vez? La eterna comunión con la Santísima Trinidad. Efesios 1:14. La cuarta tarea de este pariente redentor Goel era matar
a cualquiera que asesinara a un miembro de la familia, vengar a la familia herida. Y en este contexto, Goel se traduce como el vengador de sangre. Números 35, versículo 19. Por lo tanto, se presenta en función de los 4 puntos del Goel Redentor. Génesis 3, versículo 12 al 13 nos dice: el hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del fruto y yo comí de él. El Señor entonces le dijo a la mujer: ¿cómo hiciste semejante cosa? La mujer le dijo al padre: la serpiente me sedujo y comí. Jesús, para cumplir con la ley y las profecías, se hizo hombre por medio de una doncella judía, para también él ser judío y cumplir la ley. Por eso él dice: no he venido a abolir la ley, he venido a que se cumpla verdaderamente, porque los judíos habían asumido la ley como un cumplimiento de enormes mandamientos y sin sentido. Sin embargo, él viene a no abolir, él viene a tomar esa ley judía mosaica, a perfeccionarla y a decir: estas leyes son de Dios, vienen de Dios, pero no es así como ustedes las están viviendo, no es así como se las vengo a enseñar. Por eso él dice: no vengo a abolir, vengo a que se cumplan de verdad. Es decir, los hombres vivíamos la ley de Dios en voluntad humana, a nuestro modo, a nuestro gusto, a nuestra razón. Pero Jesús viene y nos dice: no es así, es con voluntad divina, a mi modo, a mi querer, a mi gusto, a como debe ser, en voluntad divina. Bendito Dios. Entonces, tú y yo no fuimos judíos, lógicamente. El apostolado está extendido por el mundo. Estamos de Panamá, de Italia, de Nicaragua, de México, de Colombia, de Venezuela. No somos judíos. Por entonces, no podemos ser redimidos por esa ley. Si fuera así, no estaríamos salvos, no fuéramos salvos. ¿Cómo es que a los gentiles nos puede alcanzar entonces la salvación de aquel Goel judío nacido de aquella virgen judía? ¿Cómo a nosotros nos llega la redención? Ya que no somos parientes cercanos de Jesús, ni somos judíos. La Iglesia Católica en el Catecismo explica que los cristianos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son los que se hacen hijos de Dios en el sentido más pleno. La Iglesia, madre y maestra de los hijos de Dios, refiere como esposa de Cristo, quien la ha purificado y la ha hecho madre fecunda de todos los hijos de Dios. Jesucristo, como el Hijo único de Dios, como Él nos da el poder de ser hijo de Dios a quienes creen en su nombre. La invitación filial divina señala que todos los hombres están invitados a formar parte del pueblo de Dios para que Cristo en todo constituya una sola familia divina. En la parte de la vida moral explica que ser hijo de Dios implica una vida de justicia y de amor de acuerdo a la voluntad del Padre. Jesús nos dice en Mateo 5,
versículo 17. No crean que he venido a suprimir la ley. No, he venido para que se cumpla de la forma perfecta. ¿Cómo podemos entonces ser redimidos por la ley judía si nosotros no somos judíos? Sencillamente, hermanos, sencillamente, pudimos ser salvos los gentiles y paganos por el Goel judío al entregarnos a su madre en la cruz. Cuando vio a su madre y al discípulo que amaba, le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Madre de todos los discípulos, lámbona, madre de la fe, de todo el que cree, incluye a gentiles y paganos, a latinoamericanos, africanos, asiáticos, a todo el que cree en el Hijo de Dios. La madre lámbona nos ha acogido sin necesidad de ser judíos. Por el término lámbona, acogió con la fe. La madre lámbona acogió con fe a Juan, y Juan lámbona acogió con fe a la madre, y nosotros acogemos por la fe del bautismo a la madre, a la iglesia y a Cristo. Por la lámbona, por el acoger con la fe, somos salvados. Pero era necesario. Por eso Jesús dice, después de darnos en el lámbona, en el sentido de la fe, a la madre, dice, todo está cumplido. Después de darnos a su madre, no todo estaría cumplido si hubiera faltado que nos diera a su madre. Él no hubiera dicho, él no hubiera expresado, él no hubiera dicho en la cruz, todo está consumado. No lo hubiera dicho porque no estuviera todo completado. Faltaba la madre, faltaba la madre. Y no podemos negar que la madre era parte del testamento de Jesucristo, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Siendo adoptados por ella con el sentido lámbona, que es la palabra hebrea que significa creer o acoger en fe, pasamos a ser hermanos de Jesús, porque según la ley judía, al-Lakha, el ser judío, proviene de la mujer, es decir, un judío nace judío porque la sangre de su mamá es judía, al-Lakha. Yo soy judío porque la mujer que me parió me dio sangre judía. Por eso soy judío. ¿Para qué? Esa mujer tuviera un hijo no judío y ese hijo que adoptara fuera judío, ella tenía que cubrir con el manto, tomar entre los brazos, unirlo y darle leche. Un ejemplo, una mujer judía quería adoptar un niño samaritano, un niño sirio, un niño egipto. Lógicamente esos niños no son judíos. Para que esos niños fueran judíos, tenían que ser adoptados por al-Lakha.
por la sangre materna, Alakha. Ese niño sirio, ese niño egipcio, ese niño samaritano, pasaba a ser judío porque la madre, la mujer, lo adoptaba. Le daba pecho, le daba leche, lo hacía suyo, lo hacía hijo. Por eso pasaba a ser judío. Esto nos da la certeza que al ser hijo de María, por María judía, seríamos hermanos judíos para Jesús. Y para María seríamos los hijos de su amor, los hijos de su alakja, los hijos de su lamboné, acogidos por la fe, acogidos por el manto. Por eso la escritura dice, entonces el discípulo la llevó consigo, la tomó entre sus cosas, porque primero la hizo suya y ella la hizo de él. Eso es lo que hace la madre en la cruz. Nos toma con su manto, nos toma de su brazo, nos tira su manto de sol. Por eso en el apostolado nos ha dado el sacramental hermoso de los mantos de sol, de los mantos dorados. Ella nos tira su manto. Y esto lo vemos, y no lo digo yo, lo vemos en la Escritura. ¿Qué hace el profeta San Elías para transmitir su ministerio a Eliseo? Cuando Elías asciende al cielo en el carro de fuego, le tira su manto, lo cubre con su manto, le deja caer su manto para que Eliseo siga con el ministerio de San Elías. Eso hace la madre, nos tira su manto por pedido, por mandato de Jesús crucificado. Ahí tienes a tu hijo, tómalo, tírale tu manto a tu hijo, dale tu leche a tu hijo, dale tus lágrimas a tu hijo, hazlos, mujer, hazlos tus hijos, para que todos sean salvados por mi sangre. Hazlos tus hijos. Y ahí, y ahí, y ahí fuimos salvados todos por el mandato mariano de Jesús. Ahí está tu madre. Y por la acogida de nuestra alakja, de nuestra lamboné, de nuestra madre, acogidos por la fe, cubiertos por su manto. María, la judía, nos hace a nosotros, los no judíos, pueblo de Dios. Solo de esta forma podíamos nosotros los gentiles alcanzar la salvación. En Isaías capítulo 29, capítulo 49, versículos 21 al 23, el Espíritu nos dice: y tú dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos hijos? Yo estaba sin hijos, estéril, desterrada y dejada de lado. Y a estos, ¿quién los crió? Yo me había quedado sola. ¿Y estos dónde estaban? Así habla el Señor. Yo alzaré mi mano hacia las naciones e izaré mi estandarte hacia los pueblos. Ellos traerán a tus hijos en su regazo y tus hijas serán llevadas a hombros. Tendrás a reyes como tutores y sus princesas serán tus nodrizas y se postrarán ante ti con el rostro en tierra y lamerán el polvo de tus pies. Así sabrás que yo soy el Señor, y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya al mencionar
Ellos traerán a tus hijos en su regazo y tus hijas serán llevadas a hombro. Nos dice que somos adoptados. Izará su estandarte a las naciones, a todas las naciones, y nos traerá en su regazo, nos traerá en su regazo. Profeta San Isaías, palabra de Dios. Génesis 3:15, vuelvo a terminar con él. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él aplastará la cabeza, tú le acecharás el talón. El Evangelio de San Juan explica que Jesús se convirtió en carne, el Verbo se hizo carne, y que su carne y sangre son verdadera comida y verdadera bebida. San Juan 6. Y a través de esta referencia se entiende que Jesús asume naturaleza humana completa, sangre y carne de la mujer judía que lo dio a luz, convirtiéndose en carne y sangre, en sacrificio en la cruz. Por tanto, María, la mujer del Génesis, la Virgen del Isaías, la mujer de Apocalipsis, la mujer del Calvario, la mujer de Caná, María la mujer, con su linaje, nosotros, ustedes, el apostolado, la iglesia en sí misma, que oremos para que despertemos y despierten y se dejen acoger por la Madre de Dios, adoptados como hijos engendrados en su vientre, como bautizados con la Eucaristía y los sacramentos todos. Aplastamos la cabeza de la serpiente infernal, cumpliendo la cuarta parte del Goel, vengar nuestra familia. ¿Y con quién la vengamos? Dice el apóstol San Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni con poderes humanos, nuestra lucha es contra espíritus. ¿Con quién nosotros nos hacemos vengadores de la sangre derramada en nuestra familia, de la sangre derramada espiritualmente en desobediencia, porque el hombre se cortó el cordón umbilical del Padre en el Edén con la desobediencia? Vengamos con Cristo en los sacramentos al que asesinó nuestra familia. ¿Y quién es? Satanás. Satanás. Y se cumple la cuarta misión del Goel: vengar la familia, derrotar al enemigo de esa familia. Y el enemigo de nuestra familia, y hay que decirlo sin temor, es Satanás, el que divide, el que da muerte y destrucción, el que entra por los bordes del corral. Decía Jesús en el Evangelio: yo soy la puerta, yo soy la puerta. Y por esta puerta entra el que es pastor de verdad. Pero los que no son pastores de verdad entran bordeando, robando, matando, destruyendo. Solo el que es pastor entra por mí, porque yo soy la puerta, dice Jesús en el Evangelio. Entonces, Él nos hace a nosotros, a través de María, familia espiritual, la Jacna, Lamboné, acogidos por fe,
alimentados por fe, traídos de todas las naciones por fe. Nos redime a través de su madre, la mujer judía, la que nos adopta, la que nos adoptó, la que nos dio su manto, como Elías a Eliseo, para darnos en ese manto su maternidad. Queridos hermanos, María es entonces verdaderamente Madre de Dios, verdaderamente Virgen perpetua, verdaderamente concepta inmaculada, concebida sin pecado y verdaderamente asunta al cielo. Pero ¿por qué María tiene estos 4 dogmas? ¿Qué sostiene estos 4 dogmas? ¿Cuál es el fundamento de estos 4 dogmas? ¿Cuál es lo que se quiere callar u ocultar? Que María es verdaderamente corredentora, abogada y mediadora. Y vuelvo a repetir, no por ella misma, sino porque fue llena de méritos de Dios para cumplir su misión maternal mesiánica. María es entonces cooperadora, el mismo documento, Mater Populo Fideles lo afirma, es la perfecta colaboradora del plan de Dios. Entonces María es verdaderamente Madre de Dios, un dogma que fue terriblemente atacado en su momento y después de casi 200, 300 años fue proclamada en Éfeso que María era Madre de Dios. María es Virgen perpetuamente, un dogma tan atacado por el luteranismo de los años 1500, 1600. Y al final, María es virgen perpetuamente como dogma de fe. María es Inmaculada Concepción, un dogma terriblemente atacado, defendido por grandes santos como San Bernardo de Claraval, como la orden franciscana, con el beato, no recuerdo el nombre, Dun Escoto, el beato Dun Escoto, que incluso lo mandaron a callar, que dejara de hablar de la Inmaculada Concepción, porque no era dogma de fe. Y Dun Escoto defendió que María era Inmaculada. Y luego viene Nuestra Señora, aparece a Bernardita en Lourdes y dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Y viene el Papa Pío IX, si no estoy mal, y define el dogma de María Inmaculada, concebida sin pecado. Y ya estamos en la novena, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. ¿Y cuál fue la oración dictada a nuestra hermana Santa Catalina Labure? Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. También el dogma de la Asunción, tremendamente atacado. Y el Papa Pío XII
después de ver con sus propios ojos el sol danzar en la ciudad de Roma, dijo: María está en cuerpo y alma en el cielo y es dogma de fe. Por lo tanto, más pronto que tarde, el Señor hará brillar la gloria de la Madre de Dios. Y pronto, y ojalá lo veamos, María será oficialmente, sin temor a nada ni a nadie, de decir que María es corredentora, es abogada, es mediadora del mundo, del género humano. Y un dato que a mí me hace gracia y lo comparto solo como tertulia, de modo informal. En España había un voto inmaculista. Si lo buscan, lo pueden encontrar en páginas web católicas. El voto inmaculista. Y el voto inmaculista era que, aunque no estaba definido que María era concebida sin pecado, yo defendía que María era concebida sin pecado. Y por ese voto inmaculista, muchos llegaron a defender a la Inmaculada Concepción con espadas, con espadas. Defender a la Inmaculada con espadas. En este tiempo, defendamos a Nuestra Señora en primer lugar con espada del amor, a nuestra Madre y Maestra la Iglesia. Y defendamos a Nuestra Señora con nuestra obediencia a los llamados de amor y de conversión. Amemos a la Iglesia con todo el corazón. Amemos al apostolado con todo el corazón. Y demos testimonio de que nos amamos para dar testimonio a los demás. Y los demás se convenzan de que esta es obra de Dios porque nos amamos. Porque si decimos, soy del apostolado, pero mi coordinador, mi hermano, mi hermana me caen mal, por Dios, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Qué dirán de nosotros? Nada. Pero ¿qué dirán del apostolado? Eso es falso, eso es mentira. Dicen ser devotos de Jesús y de María y entre ellos se caen mal. No convenceremos a nadie de que María es nuestra corredentora y nuestra reina, si no lo mostramos con nuestras actitudes, con nuestras obras, con nuestra oración. Por último, hermanos, demostremos que Nuestra Señora del Corazón Doloroso e Inmaculado es corredentora. ¿Y cómo? Amando al apostolado, amando a la iglesia, amando a mi hermano, amando a mi familia, amando, orando, orando y amando. Solo así convenceremos que somos, que creemos, que estamos en la obra magna del corazón de Jesús y del corazón de María, por el amor. Solo el amor hará que los demás, parte de la iglesia, parte de la sociedad, incluso no católicos, incluso gente de nuestra casa, solo así los demás podrán decir, eso es cierto,
El apostolado es cierto, el apostolado es verdad, porque se aman, porque se aman, porque aman. Defendamos, hermanos, la corredención de María, nuestra Madre de la Fe, en el amor, en el amor. Paz y alegría en Jesús y María. Viva Jesús, viva José, viva María y siempre fiat, semper fiat, siempre. Un abrazo grande. Amémonos, ámense, amen al apostolado, convenzan de que esta obra viene de Dios con su testimonio de amor. Un abrazo grande y unidos en el amor, hecho oración. Fiat. Manuelito, queremos agradecerte esta catequesis tan hermosa, tan llena de palabras que nos tocan el corazón profundamente, y cómo no hablar de María, que nos hace sentir que hay fuego, fuego en nuestro corazón. Y bueno, a nuestros hermanitos, que es por primera vez que están aquí con nosotros, pues queremos invitarlos a que busquen los llamados de amor y conversión a través de la página oficial. Pueden encontrarlo a través de sagradoscorazonesunidos.org. También estamos en Facebook, pueden buscarnos con las iniciales de apostolado, Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María, las puras iniciales mundial. Así es como estamos en Facebook, y ahí vas a poder también meditar también con todas las devociones, con los llamados, pues estas hermosas palabras que Manuelito nos ha compartido. Y pues recuerda que siempre pues a través de la palabra, el magisterio, la tradición, pues también puedes hacerlo con los llamados de amor y de conversión. Muchísimas gracias. Y por último queremos pedirle al Padre Martín del Fiat Divino que nos dé su bendición. Adelante, Padre. Así que Jesús María, agradecido con Dios por este momento tan maravilloso que nos ha permitido vivir. El que no se convence de todo lo que hemos escuchado porque, no sé, no encuentro la palabra. Vivamos en el amor que es Cristo Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el mismo Dios de la paz los santifique por completo, y que todo nuestro presente, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para la venida del reinado del Espíritu Santo y para el triunfo del corazón doloroso e inmaculado de María. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes, les conceda su gracia. Que el Señor haga su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Paz y alegría en Jesús y María.